acontecimientos actuales demuestran que está cerca el inicio de la batalla de Gog y Magog? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que los acontecimientos que se están dando en el escenario mundial actual es una clara demostración de lo cercano que está el cumplimiento de esta profecía. Pero la pregunta es, ¿qué acontecimientos actuales demuestran que está cerca el inicio de la batalla de Gog y Magog? El día de hoy vamos a tocar 8 acontecimientos actuales, siendo el primero que Israel debe ser reunido en su territorio. Para que los acontecimientos de Ezequiel capítulo 38 y 39 se cumplan, Israel deberá ser reunido en su tierra en incredulidad, es decir, debe ser reunido en su territorio, negando depositar su fe en el Mesías. Ezequiel capítulo 38 viene después de la famosa visión de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37, que demuestra la restauración física de Judá e Israel, seguida de la restauración espiritual por el Señor. En Ezequiel capítulo 37, la restauración ocurre en etapas. Comienza por la restauración a la tierra en incredulidad, es decir, en la negación de depositar la fe en el Mesías. La reunión inicial del Israel incrédulo se confirma adicionalmente con el hecho de que solo después de la batalla de Gog y Magog, muchos en Israel se vuelven al Mesías, al Señor, es decir, muchos comenzarán a depositar su fe en el Mesías, según Ezequiel capítulo 39, versículo 22, que dice: de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé, su Dios. Ahora bien, la reunión de Israel en incredulidad ha ocurrido dramáticamente en etapas, comenzando en 1871 y siguiendo hasta el día de hoy, porque en la actualidad muchos deciden no depositar su fe en el Mesías a razón de que no creen que Él es el Salvador del mundo. En ese sentido, lo que vemos que ocurre ante nuestros ojos, el Estado judío incrédulo restaurado, el Estado judío viviendo en su territorio, pero sin depositar su fe en el Mesías, es una condición previa necesaria para que se cumpla la profecía de Ezequiel. El panorama histórico nos muestra de que los israelitas, los judíos, fueron expulsados de su territorio, que en la actualidad se llama Palestina, en el siglo II después de Cristo. Y fue desde ese momento que comenzaron a deambular en distintas partes del mundo, en distintas naciones, hasta que el 14 de mayo de 1948, parte de ese territorio que un día dejaron y que en la actualidad se llama Palestina, fue reconocido como el Estado judío, el nuevo Estado judío. Y es así que muchos comenzaron a regresar a aquel territorio que en un principio dejaron. Por lo tanto, el primer acontecimiento actual que demuestra lo cercano que está el inicio de la batalla de Gog y Magog es que Israel debe ser reunido en su territorio. Y el segundo acontecimiento actual es que los llamados montes de Israel estarán bajo el control, bajo el dominio de Israel. Ezequiel capítulo 39, versículos del 2 al 4 dice: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Dirigiéndose Dios a este líder de la coalición llamado Gog y a las naciones que lo acompañarán. Y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. De acuerdo con la porción bíblica que hemos leído, Israel deberá poseer los montes de Israel cuando suceda la batalla de Gog y Magog. Ahora bien, es necesario mencionar la famosa Guerra de los 6 días en Israel, que se dio en el año 1967, en donde se ayudó a preparar el escenario para que esto se cumpla. Esto a razón de que antes de la Guerra de los 6 días, todos los llamados montes de Israel, con la excepción de una pequeña franja al oeste de Jerusalén, estaban completamente en manos de los árabes jordanos.
Solo desde el año 1967, los llamados Montes de Israel han estado en Israel, han estado bajo el control, la posesión de Israel, lo cual fija el escenario para el cumplimiento de esta profecía. En ese sentido, la historia nos muestra cómo a través de los años los llamados Montes de Israel estuvieron bajo el control de muchos imperios, de muchas naciones, estando en la actualidad bajo el dominio, bajo el control de Israel. Por lo tanto, el segundo acontecimiento actual que demuestra lo cercano que está el inicio de la batalla de Gog y Magog es que los llamados Montes de Israel estarán bajo el control, en posesión de Israel. Y el tercer acontecimiento actual es la búsqueda de la paz en Israel. Ezequiel capítulo 38 versículo 8 dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Quién morará en tranquilidad, en paz, confiadamente? Pues Israel. Según el texto que hemos leído, Israel deberá estar pacífico y confiado cuando ocurra la invasión. Ahora bien, el impulso por la paz en el Medio Oriente ha consumido a los diplomáticos de Occidente y ha dominado las noticias mundiales. Desde los acuerdos de Oslo, dado en el año 1993 entre Israel y Palestina, la negociación de un acuerdo de paz entre Israel y sus vecinos es una de las principales prioridades internacionales. Una solución pacífica a la crisis israelí-palestina está vinculada integralmente a la estabilidad en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. Ahora, la búsqueda actual de la paz en el Medio Oriente apunta hacia el tratado de paz que se encuentra descrita en Daniel capítulo 9 versículo 27 y el periodo de seguridad que se menciona en Ezequiel capítulo 38. En ese sentido, vemos como en la actualidad la búsqueda de una paz en Israel se ha convertido en el objetivo principal de muchas naciones, aún de ciudadanos que no necesariamente viven en Israel. Esto a razón de la situación por la que actualmente se encuentra Israel, en medio de una guerra letal en la que muchos están perdiendo la vida. Por lo tanto, el tercer acontecimiento actual que demuestra lo cercano que está el inicio de la batalla de Gog y Magog es la búsqueda de la paz en Israel. Y el cuarto acontecimiento actual es que Rusia reclamará su gloria perdida. Uno de los acontecimientos internacionales más importantes en los últimos 50 años y que es necesario para esta invasión es el notable ascenso de Rusia en un lugar de prominencia mundial. Junto con los Estados Unidos, Rusia, anteriormente la Unión Soviética, ha sido uno de los grandes poderes militares del mundo. Si bien aparecieron algunas esperanzadoras señales de democracia en Rusia luego de la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, hay temores crecientes de que Rusia hoy está volviendo a sus viejas formas totalitarias y autocráticas. Es más, el presidente ruso Vladimir Putin y muchos de los líderes clave de su gobierno se desempeñaron como funcionarios del Comité para la Seguridad del Estado. Putin ha tomado muchas medidas para centralizar la autoridad. Los expertos sostienen que la riqueza petrolera de Rusia está permitiendo que Putin lleve al país de vuelta hacia la autocracia sin ninguna protesta pública. En base a esto, Adrian Blomfield menciona, abro comillas, Putin está llevando a Rusia de vuelta a un estado de tiranía, cierro comillas. En ese sentido, Rusia tiene un interés vital en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Este es su vecindario. Algún control sobre esta región es vital para la seguridad nacional de Rusia. Además, desde la caída del Imperio Soviético, el gran oso ruso ha sido como una osa a la que le han quitado sus cachorros. Es más, la caída de su imperio produjo la humillación nacional. Y el 25 de abril del año 2005, durante su discurso anual sobre el estado de la nación, Putin declaró que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo. Parece que se extraña los viejos tiempos de la Unión Soviética.
Para Rusia, la invasión de Israel con una coalición islámica sería la oportunidad para recuperar su gloria perdida y ejercer control sobre el Medio Oriente. Ahora bien, en Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 5, se señala a Ros, la actual Rusia, y a Persia, la actual Irán, como aliados contra Israel en los últimos tiempos. Esta profecía fue escrita hace casi 2600 años y sin embargo se parece a los titulares de hoy. La alianza ruso-iraní se está volviendo cada vez más amigable. Y esta alianza ruso-iraní se dejó ver cuando Rusia vendió a Irán un reactor nuclear y más tarde le vendió 29 de sus sistemas de misiles más avanzados al régimen radical por nada menos que $1.000 millones. Estos misiles podrían ser usados contra aviones de Estados Unidos o de Israel si se intentara eliminar las instalaciones nucleares de Irán. Además, Rusia obstaculiza consistentemente las sanciones impuestas a Irán por Naciones Unidas debido al continuo desarrollo del programa nuclear iraní. Por lo tanto, el cuarto acontecimiento actual que demuestra lo cercano que está el inicio de la batalla de Gog y Magog es que Rusia reclamará su gloria perdida.